Hola queridos amigos, esta es una nueva emisión de Desarrollo Personal, una emisión pensada en sacar la mejor versión de nosotros mismos, pues como siempre he insistido, Dios procuró hacer que cada uno de nosotros fuera único y especial. Somos irrepetibles, así que creo que debemos respetar ese trabajo también hecho por Dios para que seamos únicos, pero cada día vayamos ascendiendo y siendo unas mejores personas. Pues bueno, hemos estado hablando de las emociones por muchísimas emisiones, hoy alrededor de 22 emisiones, así que ha sido un tema intenso, ya estamos por terminar. Hoy vamos a ver un tipo de terapia y entonces vamos a ver que muchas de las cosas como hemos observado en las últimas 3 intervenciones terapéuticas tienen que ver con el quehacer diario y a veces pensamos que la terapia es solamente llevar a una persona a un lugar con un psicólogo y hacerlo. Sin embargo, hay formas de terapia que pueden resultar muy interesantes y que en realidad lo estamos practicando, lo estamos haciendo y desconocemos que es una forma de terapia. Por lo tanto, pues ignoramos el valor de lo que hacemos. Así que hoy nos disponemos a hablar sobre la terapia conductual que tiene que ver con el aprendizaje observacional, o vicario. Y es una terapia muy interesante. Hoy voy a tomarme el tiempo para leer desde mi Biblia algunas citas, porque bueno, no van a aparecer en sus diapositivas. En la descripción de este video tú vas a encontrar varias conexiones, varios slash que te van a poder llevar allí a otras emisiones sobre emociones y entonces vas a poder ponerte al día si esta es la primera vez o si quieres repasar algo que te quedó pendiente que no quedó muy claro. Así que pues dispongámonos a este aprendizaje del día de hoy, porque todos los días aprendemos algo nuevo, tú y yo. Muy bien, pues, ¿de qué se trata esta terapia? Esta terapia conductual, terapias conductuales, recordemos que son las que se tratan de modificar la conducta, no lo que siente el individuo, sino lo que hace el individuo. Y entonces, vemos que esta terapia de aprendizaje observacional o vicario consiste en aprender los patrones de conducta, es decir, como los modelos paso a paso de conducta que se van derivando de observar a otros, ¿ok? En este caso, pues en la medida en que el que está aprendiendo, el paciente, está observando la conducta y ve que esta conducta que él observa tiene un estímulo, una respuesta positiva, entonces esto llevará a consecuencias favorables, pues le dará consecuencias favorables y entonces existe el aprendizaje o modificación de la conducta que se quiere lograr. Por ejemplo, si yo veo, si yo estoy aprendiendo a conducir y veo que la persona que me está enseñando a conducir pasa los topes así de ladito para que el carro no roce, yo y veo que a pesar de que este carro es bajo, no siento el golpeteo por abajo, pues entonces es probable que yo aprenda a pasar el tope así. De este modo, la probabilidad disminuirá cuando se observa que la conducta de que se trata resulta castigada o va seguida de consecuencias o que no tiene consecuencia alguna, ¿no? Aquí también hay un peligro y existe el peligro de esa terapia conductual negativa, observacional negativa, porque podemos exhibir conductas, por ejemplo, como el enojo, como los gritos, como la violencia, que si el observante ve que su papá, por ejemplo, grita y todo el mundo se cuadra y todo el mundo hace lo que le pide y todo el mundo teme, entonces está teniendo a lo mejor una respuesta que para él puede resultar positiva,
aunque socialmente no lo es, pero que para él puede resultar positiva y entonces puede llegar a tomar esa conducta y a ejercerla, por ejemplo, en su escuela. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Eh, ¿Cuáles son los agentes que intervienen en este proceso? Recuerda, cuando vemos una terapia conductual, vemos el agente terapéutico y vemos también el objetivo terapéutico. Un agente terapéutico puede ser, por ejemplo, un pastor. Cuando tú eres, por ejemplo, un joven que tienes aspiraciones ministeriales y ves cómo el pastor predica y la gente está así súper metida, entonces tú aprendes cierto modelo y cuando empiezas a predicar sigues ese modelo. Ahora, por ejemplo, también puede ocurrir con un maestro en la universidad. Entonces, si nosotros vemos que el maestro tiene un método de enseñanza de tal o cual manera y es positivo y la gente se siente bien con él y la gente les parece increíble, entonces puede tomar ese tipo de modelo. O también en el caso de un líder, los tipos de liderazgo que puede tener un líder y que puede hacer que todo el grupo lo ame, lo respete y además accione y de resultados, puede ser que sus seguidores lo lleven a tomar ese tipo de liderazgo. Igualmente si es un liderazgo negativo, ¿no? Si el líder grita, pega, o sea, insulta, etcétera, y da resultados, pues es lo mismo que va a hacer. Sucede esto mucho en el ejército, por ejemplo. En el ejército, cuando los cabos maltratan a los soldados, ¿por qué? Porque cuando ellos fueron soldados fueron maltratados y así nos vamos en la cadena de mando. Y entonces el trato es muy duro porque se busca una cosa que se llama la obediencia debida, o sea, que por el cargo, por la persona que está en el cargo, que es inmediatamente superior a ti, y dice, esto es lo que se hace, eso es lo que se hace y no se cuestiona, ¿no? En todo caso, esto es algo que nosotros debemos ir evaluando. Igual sucede con los íconos, es decir, con esas personas que tienen una representación social importante, un futbolista, un cantante, eh, bueno, ¿qué les digo yo? O sea, resulta que si X cantante se pinta el pelo de rosa, pues entonces eso se vuelve y toda la gente ve eso como, wow, qué moderno es, qué personalidad tiene. Entonces quienes lo siguen pueden empezar a desarrollar ese tipo de conductas, ¿no? O sea, de caminar de cierta manera, de hablar de cierta manera, de vestirse de cierta manera, y son conductas que se van a ir aumentando en la medida en que yo vaya teniendo los resultados favorables que obtiene mi ídolo, entonces también yo voy a reforzar mi conducta. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de este tipo de terapia? Pues conseguir proveer conocimientos teóricos, vivenciales de un rol o actividad, así como desarrollar o incrementar emociones y motivaciones que aseguren la idoneidad del sujeto. Entonces, esto tiene un objetivo. Tenemos que ser conscientes que una de las cosas que hacemos cuando queremos sacar adelante a alguien, ¿no? Cuando queremos que alguien, que un alumno, por ejemplo, se quede como mi segundo a bordo, como mi aprendiz, entonces lo pongo cerca y le muestro mi estilo, ¿no? Yo les digo, les pongo mi ADN. O los pastores. Entonces, por favor, tengamos en cuenta cuál es ese objetivo terapéutico. Ahora bien, siempre determinamos un procedimiento terapéutico. Y déjeme decirle que lo primero que debemos hacer en este procedimiento es definir la misión o trabajo que se va a realizar, ¿no? O el rol que va a tener esta persona. Entonces, permítame leerles Deuteronomio 1:38, porque en esta cita usted va a encontrar que resulta muy interesante en virtud de lo que se describe aquí. Dice, pues Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allí, anímale porque él la hará heredar a Israel. ¿Ok? Dice, y a vuestros hijos, los cuales dijiste que se vinieran de botín. Entonces, pues bueno, o sea,
se determina quién es el sujeto porque dice, ese que te sirve, ese que está aprendiendo de ti, ¿no? Eh, por otro lado, en el capítulo 3, versículo 28, dice, más en el versículo 29, dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Eh, ¿Por qué? Porque Moisés no iba a estar con ellos, ¿no? Entonces, pues yo quiero que nos demos cuenta que a veces decidimos, escogemos gente, pero no tenemos en cuenta la tarea que va a realizar. Entonces, y si no ha estado cerca de nosotros y va a realizar una tarea que nosotros realizamos o que es la continuidad de lo que necesitamos, supongamos, yo tomo los niños de 3 a 6 años para darles un aprendizaje manual y la otra persona, a la que voy a nombrar, es una persona que va a trabajar con los niños de 3 a 6 años, pero va a trabajar hábitos. Entonces, yo tengo que escoger a una persona que me vea trabajar con ellos y que esté cerca de mí, como dice, para que tengamos el mismo procedimiento. Y si no, el niño va a estar así. ¿Qué es lo que pasa cuando el niño va al jardín y le están enseñando, por ejemplo, a leer y la maestra lo hace de una manera y la mamá lo hace de otra manera? Entonces el niño no va a aprender o va a aprender con muchos problemas. Entonces, por eso nosotros cuando escogemos a alguien debemos determinar ese rol, ¿no? Es importante tener claramente definida la misión o la tarea que se va a asignar y pues con base en esa tarea definir el perfil, ¿no? Porque si yo necesito, por ejemplo, una persona que mande, que organice, pues no puedo poner a una persona súper tímida, inhibida, que necesita la aprobación de otros. O sea, puede ser que yo la quiera mucho, que yo le tenga mucha confianza, pero sus cualidades personales no le permiten hacer lo que yo necesito que haga. Eh, Dios le muestra a Moisés que pues debía ser Josué, esta persona. ¿Por qué? Porque había estado ahí, era un hombre generoso, era un hombre, valeroso, un hombre disciplinado, había sido un siervo obediente, había conocido de primera mano lo que era la relación Moisés-Dios. Entonces, eso es importante. Entonces, determinamos primero la misión. Lo segundo que es determinar el perfil, ¿de acuerdo? Eh, Ese perfil que se requiere para que se pueda hacer bien, a cumplir bien la misión. Entonces, el perfil le permite al terapeuta identificar algunas características importantes, sustanciales para la misión. ¿De acuerdo? El paciente o el individuo que nosotros vamos a estar trabajando eh, o formando puede tener solo algunas características, o sea, no necesariamente tiene que ser idéntico como yo lo quiero, porque realmente no hay gente que sea el molde que yo necesito. Si usted lo consigue es muy afortunado, pero generalmente uno tiene que categorizar, necesito urgentemente, la principal característica es que la persona tenga esto. Importante, A y B. Que puede tener o no tener, o que a mí simplemente me gustaría estas. Entonces yo ya voy orientándome, ¿no? Hacia qué es lo que necesita esa persona, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de que estamos hablando de Moisés y Josué, pues que era repartir la tierra, se requería primero un siervo obediente para cumplir las órdenes de Dios, pero también se requería un guerrero valeroso porque el mismo Señor les había dicho que tenían que entrar y pelear y él les iba a ir entregando. Entonces, si no era un hombre valeroso, pues iba a regresar, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo tercero es seleccionar entonces al individuo. Entonces creo que a veces nosotros tenemos muy clara la misión, muy claro sí, tenemos muy clara la misión y tenemos muy claro el perfil, pero a la hora de seleccionar al individuo fallamos. Les voy a contar un ejemplo.
Imagínate que tienes una empresa que es, digamos, una fábrica, donde hay mucha mano de obra. No estamos hablando de una empresa de servicios donde realmente tengamos ejecutivos o cosas así, no, sino que es una fábrica donde hay muchos obreros. Y necesitamos un perfil de manejo de personal que sea una persona dinámica, sí, que sea una persona que sepa organizar, que sea práctica, porque el obrero no trabaja sobre objetivos altruistas, sobre a largo plazo. Él necesita un salario ya para mantener una familia y vive sobre lo concreto. Entonces, yo sé que una de las características sí debe ser un motivador, pero debe ser un motivador práctico, ¿no? Y ya tengo mi perfil y entonces llega una amiga mía que es administradora de empresas como yo. Entonces digo, pues como es administradora de empresas, va para el cargo, ¿no? Y a lo mejor me doy cuenta cuando estoy hablando con ella y supongamos, le pregunto, bueno, ¿cómo organizarías la fiesta de Navidad para estas personas? No, pues yo les haría un recuerdito con un regalito para que todos nos viéramos festivos. Y entonces, ¿en serio usted cree que eso motiva a varones que trabajan en una fábrica? No, esa persona no es práctica, esa persona entonces es detallista, probablemente pueda servir para que trabaje en administración de una maquila donde la mayoría sean mujeres y entonces ese detallito puede ser importante para una festividad, pero para los varones no. O sea, hágale poner algo adicional a un varón y es un problema. Entonces es como, ¿en serio le vas a hacer eso? No es la persona. O sea, eres una persona que crees que la motivación está en arreglitos, en detallitos femeninos. O sea, no, espérate, estás manejando hombres, no mujeres, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿no? Eh, y en realidad es muy difícil ubicar a la persona que necesitamos con el perfil exacto para el cargo que nosotros necesitamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la misión es muy específica y la misión entonces nos da un perfil y conseguir esa persona, como les decía, no es fácil. Pero nosotros, como les comentaba, tenemos que inferir que hay algunas características. Entonces, en el caso de este líder que requería el pueblo de Israel para entrar y repartir la tierra, requería uno, de una confianza en Dios. Y si ustedes recuerdan, bueno, para quienes somos cristianos, para quienes no son, se los comento. Josué había sido parte del equipo de los 12 espías que habían pasado la tierra prometida antes de que el pueblo de Israel llegara, para saber cómo era la gente. Y entonces ven frutos gigantes, enormes, pero ven gente también muy grande. Y regresan estos 12 y 10 dijeron, no, ni vayamos por allá, nos van a matar, nosotros somos como hormiguitas frente a esa gente, no, 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 ni entremos. Pero Josué y Caleb dijeron, no, si la gente es grande, los frutos son como Dios los prometió, y entonces si los frutos son como Dios los prometió, nosotros vamos con Dios, y claro que podemos con ellos. Entonces, esto nos mostraba el valor que tenía Josué, pero también nos mostraba la confianza que tenía en Dios. Era un hombre disciplinado, porque si usted lee toda la historia, se dará cuenta que él siempre estaba a la puerta de la tienda de oración y él no se movía de ahí. Él no se movía de ese tabernáculo, él no se movía de la entrada, siempre estaba ahí. Entonces, imagínese, o sea, era un hombre que había aprendido a tener disciplina. Eso se necesitaba para poder entrar a conquistar esta tierra. Era una persona valerosa, era quien había peleado una batalla de Jai y había vencido. Entonces,
digamos que las características principales para que él entrara estaba ahí. Tal vez no era exactamente como Moisés y seguramente no lo era, pero no se trataba de alguien exactamente igual a Moisés. Se trataba de una persona que tuviera unas características específicas para que pudiera cumplir con esta misión, ¿no? Josué en realidad se llamaba Oseas y era el hijo de Nun, de la tribu de Efraín, uno de las 12 tribus de Israel. Y pues como les decía, eh, este hombre hizo lo que estaba en el corazón de Dios, creyó lo que estaba en el corazón de Dios y entonces por eso él era, de entre todos los individuos, él era. Usted me puede decir, bueno, pero también estaba Caleb, pero Caleb no bajó a pelear la batalla de Jais, fue Josué. Entonces, Josué, además del valor, además de la confianza en Dios, Josué era un guerrero, que era muy importante para cumplir con esta misión. Ahora, ya tenemos la misión, ya tenemos el perfil, ya seleccionamos al individuo, pero nosotros tenemos que tener un plan de trabajo para la formación de este individuo. A veces podemos haber hecho todo el proceso bien, pero no tenemos un plan exacto, un plan correcto para el trabajo con el individuo que queremos formar. Y creemos que es una persona que nos va a estar haciendo los mandados. Y entonces esa persona nunca crece. Se cansa y la quemamos. Vamos a leer qué dice Éxodo 24:13. Permítame, qué dice Éxodo 24:13 y también qué dice Éxodo 33:11. ¿De acuerdo? Éxodo 24:13 dice: Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, ¿de acuerdo? Pero él dijo, esperadnos. ¿Por qué? Porque iba a ir detrás de él, hasta un punto iba a estar Josué. Ahora, en Éxodo 33:11 dice así: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, Nun su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, como le decía, el plan de trabajo que Moisés siguió con este jovencito fue: uno, tú vas a estar siempre viendo mi relación con Dios, pero también vas a estar guardando lo de Dios. ¿Ok? Entonces era como, ok, sí vas a ver una relación y te vas a dar cuenta, bueno, que el cerro echa humo, que hay oscuridad, o sea, que es reverencial todo aquel asunto de la comunicación con Dios. Y que el pueblo también se va a molestar y que el pueblo también va a presionar, pero tú vas a estar ahí no para que me defiendas, tú vas a estar ahí para que veas cómo se manejan las cosas con el pueblo, pero también tú vas a estar pendiente sobre todo de lo de Dios, porque cuando tú entres a la tierra que Dios le da al pueblo de Israel, esta tierra es de Dios, entonces tú vas a guardar lo de Dios y no vas a dejarte presionar por las tribus que digan, no, pues yo quiero este pedacito, ¿no? Mejor este no peleó, a ese no le den tanto y a mí sí denme. O sea, no, sino que Dios dijo que esta porción es para los de Leví o para los de Judá y es para ellos. Y aunque ustedes digan que no, es así. El único que va a escoger la tierra va a ser el anciano Caleb, que ya tenía también 80 años. Entonces, el plan de trabajo que elabora el terapeuta es el resultado de analizar el perfil inicial del paciente versus el perfil requerido para la misión. Entonces, si yo quiero una persona que sea un líder,
No voy a estar siempre mandando yo a todo el grupo, sino que poco a poco voy a ir soltando a esta persona. Inicialmente, probablemente, delante del grupo le digo, bueno, X persona que está conmigo, que es mi asistente, va a estar con ustedes y les va a ir transmitiendo las órdenes que yo les doy. Entonces, yo ya lo empoderé y ya dije que lo que él va a decir, yo ya se lo mandé decir. Entonces, como que yo, ¿no? Entonces empiezo a, a mandar órdenes con él y tal vez le digo a él, si hay un problema difícil, mándamelo a mí, ¿no? Ok, y ese proceso de enseñanza va a ser así. Entonces él va a aprender a mandar, va a aprender, lo voy a sentar, le voy a decir, mira, pues hay que hacer este trabajo de esta manera, entonces vamos a nombrar a este aquí, porque este hace esto, y lo enseño cómo se delega, ¿no? Y después lo mando a que dé la orden. Y cuando hayan problemas lo resuelvo yo. Pero con el tiempo le voy a ir diciendo, bueno, este tipo de problemas ya los puedes resolver tú, ¿no? Entonces, a mí solamente cuéntame el problema, con quién es y qué vas a resolver, cómo vas a resolverlo para que yo te lo autorice, pero ya no me lo mandes, ya lo vas a resolver tú. Y así voy a ir haciendo que esa persona adquiera ese, por ejemplo, ese liderazgo, ¿no? Eh, Josué fue entrenado por Moisés de una manera personal, ¿no? O sea, discipular, así todo, aquí pegadito, ¿no? Mientras Josué servía a Moisés, aprendió la disciplina que se requería para la misión, ¿no? Permitió que se formara un carácter de líder, ¿no? Fue moldeado como un siervo hasta adquirir la estatura que se requería como líder para repartir la tierra prometida. El conocimiento de cómo lo haría ya había sido dado por Dios a Moisés y ya Moisés lo había escrito, pero eh, tenía que tener la voluntad y el valor para cumplir con lo que estaba ya designado, ¿no? Entonces como les decía, es un plan de trabajo. Yo tengo que tener. ¿Cuál es el plan de trabajo? No, es que el plan, me encantan las empresas porque dicen el plan de inducción al cargo, ¿no? Entonces, el plan de inducción al cargo se enseñan los formatos, se enseñan los procedimientos, muestra la empresa, o sea, sí, todo eso va, ¿ok? Porque es parte de lo que se necesita. Pero si yo quiero formar a alguien respecto de un perfil que alcanza la misión, yo tengo que ir empoderando a esa persona hasta que llegue a ese nivel. Y lo que se hace es básicamente una resta, ¿no? El perfil que se necesita menos el perfil que tiene. Entonces eso me va a dar la diferencia. Yo necesito, supongo una persona que sea concreto al hablar y todavía esa persona no lo es. Necesito una persona que, no sé, que sea organizado para trabajar, todavía no lleva agenda. Entonces, eso me va determinando cuáles son las cosas que tengo que irle mostrando y formando en él. El siguiente paso es que dentro de la formación se debe ir evaluando y retroalimentando al paciente que estamos formando, ¿no? A ese sujeto al que le estamos dando la forma que requiere. Eh, y entonces se requiere objetividad, ¿sí? Porque obviamente esa persona está cerca de nosotros, entonces a nosotros, pues nos va, o sea, como que va a ser muy personal y vamos a decir, no, pero pues le está echando muchas ganas, voy a darle tiempo y todo está bien, o sea, debe darle tiempo, que hay que reconocer las cosas buenas, pero también se le debe decir a la persona, mira, lo haces muy bien en A, B, C y D, tienes estas cualidades positivas que he encontrado en ti, pero ¿sabes qué? En esto es deficitario por esta razón, creo que te falta esta cualidad, tienes que fortalecer esto para que la persona sepa lo que tiene que hacer. Ahora bien, no solamente digamos que estamos trabajando todo este paquete, sino que además debemos pues obviamente aprender a motivar a la persona. Vamos a ir a números 27. Números 27, versículo 18 al 23. Y entonces dice,
Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le harás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, eh, digamos que el terapeuta, el formador, el agente terapéutico debe utilizar métodos eficientes, tanto para motivar al paciente hasta que éste esté lo suficientemente capacitado, desarrollado, empoderado para cumplir con la misión. Entonces Dios le dice, usted va a hacer esto, usted no solamente le va a decir, oiga, Josué, Dios lo escogió, mira, aquí en secreto se lo voy a decir y Dios pues va a estar con usted, no. Él seguramente se lo dijo, pero le dijo también, Dios le planificó el plan para lograr que el corazón de Josué estuviera lo suficientemente motivado para entender que sí era digno de ese cargo, de ese mega cargo, y muy complicado, por cierto, porque si en el desierto el pueblo ha sido desobediente cuando no tenían nada en que caerse muertos, pues imagínense ahora qué iban a tener. Era muy difícil, pero Dios hace algo con Moisés y le dice detalladamente, mira, vas a reunir a todo el mundo y vas a hacer esto paso a paso. Lo vas a poner delante del sacerdote, lo van a ungir así y esto, y le vas a dar de tu poder. Y entonces es como, ok, ya quedó. Y entonces Josué ya quedó empoderado delante del pueblo y suficientemente motivado en su corazón para creer que él sí iba a ser ese sujeto. Y por último, pues debemos enviar al susodicho. Por último, debemos dejar y soltar ya la paloma, porque no es como algunos papás dicen, pues yo tengo una pequeña empresa o una empresa, a lo mejor no tan pequeña, y estoy formando a mi hijo para que sea mi sucesor, ¿no? Y entonces pasa años formándolo y aquel muchacho aprende y demás, se lleva los regaños del papá, bueno, pasa de todo, pero el papá nunca se retira. Entonces es como, ok, entonces, ok, eso es como algo así como, ¿han visto el caso de Inglaterra? O sea, bueno, Carlos venía detrás de la corona, ya pues con todas las metidas de pata ya no se podía, pues ahora Guillermo, pero si no se retira la reina Isabel, pues Guillermo no puede ser rey. No sucedió así en España. En España se dan algunas cosas y el rey dice, ¿sabes qué? Ya abdico en favor de mi hijo y ya ahora Felipe es el rey. Y entonces toda la capacitación, todo lo que aprendieron a hacer, todo eso ya sirve para algo. Entonces vamos a ver cómo es ese envío. En Deuteronomio, permítame, en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9, dice, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces ahora ya él ya había una misión clara. La misión era entregar la tierra prometida, ya había sido seleccionado por Dios por esas características, había tenido un plan, ya se le había formado, ya se le había retroalimentado, ya se le había motivado y ahora entonces tenía ese espíritu para que ya fuera a hacerlo. Como en todas las terapias, el paciente y el terapeuta tienen que separarse. Moisés, instruido por Dios, ¿sí?, transfiere la autoridad total a Josué antes de morir y así el pueblo pudo sentirse seguro. El envío debe ser público, ¿de acuerdo? Porque la misión es pública.
¿no? Entonces no es aquí el secreto, mira, cuando yo me muera, tú eres el que sigue, ¿no? O cuando no esté yo, las decisiones las tomas tú, ¿no? Yo tengo que decirlo públicamente, cuando yo no esté, esta persona va a tomar las decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para que la autoridad quede consolidada. El que envía, ¿verdad? Entrega autoridad para poder cumplir la responsabilidad que implica la misión. Entonces, creo que esto nos está dando unas luces para trabajar, por ejemplo, al interior de una iglesia, para trabajar al interior de, de la familia a veces, para trabajar al interior de una empresa. Y esto debemos enseñarlo y trabajarlo de esa manera, ¿no? Si tú estás pensando, por ejemplo, eres un papá que tiene un negocio y estás pensando en que tu hijo pues tenga esa posibilidad de seguir con él, entonces prepara, haz esto y adelante, ¿no? Desarrolla bien tu plan. Si necesitas ayuda, pues ya sabes, aquí estamos con muchísimo gusto. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros y la verdad es que este tipo de misiones lo que busca es que tú y yo seamos diferentes y mi tierra dice una mano lava otra mano. Entonces yo te puedo ayudar en algo con muchísimo gusto. Claro, habrá muchas personas que están en la capacidad de hacerlo y pues adelante, ¿no? La idea es que, pues, a través de aprender de cómo eran las emociones con la gente y cómo funcionaban y cómo nos alborotaban y cuántos daños nos hacían y clasificar las emociones y aprenderlas a manejar desde un enfoque bíblico, ahora estamos viendo tipos de terapia conductual, es decir, de modificadores de el hacer de la gente, de la manifestación eh, de las acciones de las personas para enseñar cómo se hace, porque es la terapia más fácil y porque es la terapia que realmente todos hacemos. Todos, como le estamos viendo, la terapia observacional que hoy vimos, como las terapias anteriores, son terapias que todos hemos hecho alguna vez con alguien. Solo que no sabíamos que era un tipo de terapia y no teníamos muy claro esto, pero esto es lo que estamos aprendiendo porque tú eres importante y Dios quiere que siempre lo hagas bien. Así que ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Les amo un montón. Y bueno, te agradecería que me dejes un like. Eso hace que este canal siga abierto y podamos seguir transmitiendo. Y por favor, no dejes de compartir este video si a alguien le sirve. Las redes son realmente muy, muy importantes en este momento y si tú me ayudas a usarlas correctamente, pues te lo voy a agradecer. Si necesitas cualquier tipo de comunicación, por favor, mi WhatsApp personal es 55 18 50 86 27. Mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx y si no, acá me puedes dejar un comentario aquí al terminar de este video. Y pues bueno, la próxima sesión pues tenemos algo nuevo y te espero el jueves a las 12 del día. Muchísimas gracias por haberme acompañado y que sea un día gozoso para ti y que todo lo que estamos aprendiendo lo vamos a poner por obra para vivir mejor.